es un tema muy interesante. Inclusive, bueno, ese tipo de profesional siempre es requerido, ¿no? Lugares así como estos de acá, por ejemplo, de la selva, y en diferentes lugares del Perú siempre tienen el problema, pues, de los huaicos, el problema de las caídas, de los deslizamientos de tierras, los problemas de la estabilidad de taludes. Entonces, es toda una especialidad muy interesante, con una sola clase, un poco complicado de ser especialista, pero sí les puedo mostrar todas las técnicas que hay, los fenómenos, y ahora ya se está utilizando el software. Existe una serie de programas, inclusive programas libres, para poder hacer los análisis correspondientes de estabilidad de taludes. Ahora los software, pues yo uso, por ejemplo, Slop. A ver, acá tengo un programa que, bueno, siempre hace algunos análisis se utiliza. GeoStudio, acá está, ¿no? Yo utilizo GeoStudio, pero hay otros que he estado viendo que son mejores. Este GeoStudio es un programita, digamos, que está hecho sobre la base de los elementos finitos. Y el GeoStudio es muy interesante porque no solamente me puede analizar la estabilidad de los taludes, sino también me puede analizar los muros de contención, me puede analizar una serie de los tópicos. Acá está el GeoStudio, todo lo que se puede hacer, bastantes cosas con él. Temas de presión de agua, se puede ver todas las fuerzas, casi todos los temas, los tópicos que hemos tocado en mecánica de suelos 2, ¿no? Con este programa de GeoStudio, como le digo, es de acceso directo, gratuito. Tiene pues de pronto ciertas limitaciones, pues, pero tiene la versión de estudiante, es como el AutoCAD, ¿no? En la cual tiene su versión de estudiante y tiene pues, una capacidad relativamente pequeña, pero ese relativamente pequeño no es tan pequeño porque fácil puedes analizar un talud, ¿no? Entonces tiene ejemplos y una serie de cosas, les recomiendo, pero hay otros, ¿eh? Hay otros que son de repente hasta mejores. Para mí es totalmente sencillo, simple y se puede manejar, pero sobre la base de tener los conocimientos, que es lo que vamos a ver. Bueno, vamos a bajar esto. Entonces, en el tema de estabilidad de taludes hay una serie de metodologías que se han realizado. Entonces voy a proceder a mostrar. Antes hay que cargar el point to fix. Ahí está, ahora sí. Ya, bueno, este PDF ya está en la plataforma, así que todas las clases están ahí. Este tema, a nivel de ejercicios, no va a venir en el examen final, pero sí podemos tomarlo como para la parte teórica, ¿no? Algunas preguntas de teoría de repente sí podría ser tomado en cuenta. Entonces vamos a ver pues el análisis de la estabilidad de taludes. Acá encontré una cita, mejor dicho, les muestro una cita de Suárez Díaz en su documento denominado Deslizamientos y Estabilidad de Taludes en Zonas Tropicales, ¿no? En 1998, él dice, ¿no? Es un trabajo habitual en la ingeniería determinar la estabilidad de un talud en base a una expresión, como lo es el factor de seguridad. O sea, la estabilidad de los taludes, nosotros en ingeniería la manifestamos, nos referimos a ella en base al factor de seguridad, que son conseguidos mediante un análisis y estudio matemático de estabilidad. El modelo tiene que considerar a la totalidad de los factores que favorecen a la inestabilidad.
Estos elementos incorporan parámetros geológicos, propiedades de los suelos, presencia de grietas, geometrías del talud, carga dinámica por actividad sísmica, flujo del agua, etc. Bueno, este es un párrafo, una cita, y si es que lo he citado, o sea, si es que he mencionado a él, esa es una cita, o esto de acá pues es la cita, tengo que referenciarlo, ¿dónde? En la bibliografía, pues en la bibliografía tengo que poner, y la bibliografía también tiene pues sus características, ¿no? Pongo el nombre, no, primero apellido, el año, tengo que escribir de pronto en cursiva el título pues de la publicación, porque el título esto que está acá, tengo que poner de dónde es, ¿no? Básicamente, ¿no? Y también, y la editorial. Entonces, es la editorial es Ingeniería de Suelos Limitada, ¿no? Así se llama la editorial. Esta es la forma de citar, ¿no? Una de las formas de citar, ¿no? Entonces, que se debe tomar en cuenta. Bueno, vamos a la estabilidad de taludes. Los deslizamientos son uno de los procesos geológicos más destructivos que afectan a los humanos, causando miles de muertes y daños en las propiedades por valor de decenas de billones de dólares cada año, ¿no? Eso es lo que nos dijo Brad. Sin embargo, muy pocas personas son conscientes de su importancia. El 90% de las pérdidas por deslizamiento son evitables si el problema se identifica con anterioridad y se toman medidas de prevención o control. Las zonas montañosas tropicales son muy susceptibles a sufrir problemas de deslizamientos de tierra debido a que generalmente Ay, no, están que me llaman. A ver, un ratito, disculpen, por favor. Vamos a ver un momentito. Vamos a atender desde la universidad. Vamos a esperar un momentito. Ya, disculpen. Ahora sí continuamos. Están ya los señores de la SUNEDU. Bueno, las zonas montañosas tropicales son muy susceptibles a sufrir problemas de deslizamientos de tierra debido a que generalmente se reúnen cuatro de los elementos más importantes para su ocurrencia, como son que, por ejemplo, la topografía, la sismicidad, la meteorización y las lluvias intensas. Esos cuatro elementos, entre otros, son elementos pues, que cuando se confabulan, cuando se juntan, cuando se unen, eh, propician el deslizamiento. Ustedes lo saben, nosotros lo sabemos, pues acá cuando en la zona de Aguaitía, Huánuco, Tingo, todas esas zonas de ahí, hay deslizamientos y bloquean las carreteras. A veces el deslizamiento ha sido de menor o mayor grado, que hemos tenido situaciones en la cual hasta la plataforma se ha ido. Hemos tenido situaciones como consecuencia de eso, que nos hemos quedado en desabastecimiento. Es la única, bueno, era antes la única vía de salida de Pucallpa. Ahora se está tratando de promover, pues, la salida, un trazo que ya existe a través del 86, ¿no? Salir por esa zona, evitar toda esa parte. Un proyecto muy interesante. Bueno, en todo caso, ese es el tema de la estabilidad de taludes. Ahora, todos conocemos pues los taludes. Hay una nomenclatura que debemos de identificar. Al talud también se le conoce como ladera, ¿no? Un talud o ladera es una masa de tierra que no es plana, sino que posee pendiente o cambios de altura significativos. En la literatura técnica se define como ladera cuando su conformación actual tuvo como origen un proceso natural, ¿no? Generalmente hablan de la ladera porque es natural, pero a veces
también le dicen talud cuando se conformó artificialmente. Bueno, pero eso es relativo, ¿no? También le dicen, pues, en realidad acá le decimos talud a casi todo. Las laderas que han permanecido estables por muchos años pueden fallar en forma imprevista debido a cambios topográficos, como dije, debido a las ondas sísmicas, a los flujos de agua subterránea, a los cambios en la resistencia del suelo, bueno, el tema de la cohesión, el ángulo de fricción interna, también a la meteorización o factores de tipo antrópico o natural que modifiquen su estado natural de estabilidad. Cuando hay algún fenómeno que altera pues esta estabilidad, pues es fenómeno natural o fenómeno artificial, se va a generar definitivamente un deslizamiento, ¿no? Imagínense la deforestación también, por ejemplo, es una forma de alterar el deslizamiento, porque las raíces, las plantas, muchas veces están ayudando a que estén cohesionadas. Cuando nosotros sacamos absolutamente todo eso, también se genera pues ese tipo de fenómeno. Ahora la nomenclatura, pues que de un talud, en términos generales, tenemos pues la altura del talud, ¿no? Este es, por ejemplo, tenemos dos casos, tenemos el talud o ladera natural, o tenemos el talud artificial cuando ha sido generado en base al corte o relleno. Entonces, en ambos casos tenemos la altura, tenemos la coronación, la parte de arriba, el pie del talud, siempre estamos acá abajo, bueno, la pendiente, pues, la pendiente del talud, y esas son básicamente las partes de un talud. Puede haber pues nivel freático o no, eso vamos a ver. Se entiende por estabilidad a la seguridad de una masa de tierra, a la seguridad de una masa de tierra contra la falla o movimiento. La cuestión de la estabilidad es poder decir en un instante dado cuál será la inclinación apropiada de un corte o terraplén, ¿ya? En cuanto a la estabilidad de las laderas naturales, esta difiere de los terraplenes construidos por la ingeniería en cuanto a la naturaleza de los materiales involucrados, de todo un conjunto de circunstancias que dependen de cómo se formó el talud y de su historia geológica, de las condiciones climáticas que primaron a lo largo de tal historia y de la influencia del hombre que ejerce en la actualidad o haya ejercido en el pasado, ¿no? En la configuración del suelo, también del flujo del agua también. Ahora se denomina pues deslizamientos a la rotura o desplazamiento del suelo situado debajo de un talud, que origina un movimiento hacia abajo y hacia afuera de toda la masa que participa pues en todo una superficie de terreno expuesta situada a un ángulo con la horizontal se llama talud o pendiente, no restringida, y puede ser natural o puede ser construida, ¿no? ¿Qué trabajos previos hay que considerar para hacer un análisis de los talud? Para los proyectos de investigación es importante y necesario hacer estudios previos para tener conocimiento de la geografía, del clima, la topografía, etcétera, del lugar, ¿no? Como también realizar ensayos de campo y laboratorio para adquirir tanto los datos como las características de los materiales que participan en la conformación de este talud. Con lo cual vamos a poder analizar la situación real de esta problemática, ¿no? En este caso, el comportamiento de los taludes potencialmente a sufrir fallas por deslizamiento. En cuanto a los ensayos de laboratorio, vamos a necesitar la granulometría, los límites de consistencia, el contenido de humedad, la gravedad específica, el ensayo triaxial. En cuanto a los ensayos de campo, es importante hacer las calicatas, ¿no? Tenemos, si no encontramos nivel freático, cuando hacemos las calicatas, se puede realizar el ensayo
el ensayo de sondeo eléctrico vertical, ¿no? Es un ensayo de geofísica por sondaje eléctrico. Este es un ensayo muy interesante, ya se hace en Pucallpa. Bueno, hay algunos ingenieros que tienen este equipo, hay geólogos, básicamente. Bueno, dadas las propiedades eléctricas pues, de los materiales que constituyen el subsuelo, este este suelo manifiesta un determinado comportamiento ante el paso de la corriente eléctrica, ¿no? Este ensayo sirve para estimar pues, los niveles la profundidad del nivel freático, ¿no? Es muy práctico. Este ensayo no es destructivo. También se puede hacer ensayos, se tiene que realizar ensayos de geofísica como análisis multicanal de ondas y refracción sísmicas, ¿no? Con el objetivo de determinar la variación de la rigidez con la profundidad. La rigidez del suelo es básica y fundamental, ¿no? Acuérdense, bueno, ya van a ver ustedes cuando lleven en estructuras el método de las rigideces. Importante conocer la rigidez de un elemento. Y también ensayos de penetración ligera, ¿no? El famoso SPT. Bueno, acá les muestro básicamente el ensayo de geofísica, ¿no? Por sondaje eléctrico vertical. Este es un ensayo en la cual se tiene que poner una serie de electrodos en el suelo y estos electrodos van conectados pues a un monitor y a través de ese monitor se manda digamos, ondas eléctricas, cargas eléctricas, se manda al subsuelo y estas ondas van a rebotar y otra vez van a regresar al monitor y el monitor va a poder tomar lectura. Entonces, como el agua y las diferentes características del suelo tienen propiedades típicas en relación a la resistividad eléctrica, en función a la reacción cuando se le manda estas cargas eléctricas. Y entonces, de manera indirecta, prácticamente nosotros podemos identificar los estratos de suelo y podemos identificar la profundidad, básicamente, de la napa freática. Acá he visto, por ejemplo, que han contratado para hacer un proyecto grande de un reservorio. Acá en la región se contrató a un ingeniero especialista en ensayo de geofísica por sondaje eléctrico y él determinó, en base a un muestreo de una zona, en qué parte de toda esa zona el nivel freático era más alto, ¿no? Para no hacer un pozo tan profundo. Eso también sirve para esas cosas, es un ensayo muy interesante. Creo que es el único medio para poder determinar con exactitud en qué parte se encuentra, a qué profundidad y dónde se encuentran los niveles de la napa freática. Ahora, los señores que construyen pozos también tienen mucha experiencia, ¿no? Y ellos tienen algunos tips, algunas características en cuanto a la zona para poder determinar en términos generales aproximadamente dónde pues puede haber cierta, digamos, a qué profundidad se encuentra la napa freática, ¿no? Ahora acá en Pucallpa, por ejemplo, cuando uno manda a hacer un pozo tubular, los señores poceros, como ya han hecho pozos en Pucallpa, pues hay una infinidad de pozos, ya prácticamente ellos tienen un mapeo, ¿no? Ya tienen un mapeo inclusive algunos tienen su mapeo mental. Y ellos ya saben, por ejemplo, como ya han hecho pozos por determinados sectores, ellos ya saben en ese sector aproximadamente a qué profundidad se encuentra el nivel freático, ¿no? Y entonces, bueno, lo hacen así de una manera empírica, ¿no? Porque lo hacen en base a la práctica, porque en base a la cantidad de pozos que han hecho, y bueno, no se alejan de la realidad, ¿no? Pero si uno va a un lugar donde quiere más exactitud y no hay referencias de pozos, entonces este método es muy importante, muy interesante, es un poco caro, porque hay que traer profesionales de otros lugares para que hagan este ensayo, pero es infalible, pues, ¿no? Es en todo caso la ventaja. Bueno, entonces, taludes tenemos, pues, nosotros en el Perú, cualquier cantidad. Acá hay uno, por ejemplo, que es casi vertical, son cortes, ¿no? Y hay una estabilidad, porque inclusive hay casas
casas en la parte superior, viviendas, y ahí están, ¿no? Hay taludes, por ejemplo, que son artificiales, bueno, que han sido pues hechos por el hombre, y hay metodología para estabilizar, ¿no? Por ejemplo, en este caso acá podemos observar unas mallas, ¿no? Antierosión, que son muy interesantes estas mallas, y van ahí, digamos, a generar que, van a propiciar que no se genere pues esta erosión y la consecuencia en el desplazamiento. También esta técnica de hacer banquetas le llaman a esta, como si, a esta entrada que hay acá. ¿Para qué la hacen? Lo hacen pues para disminuir la presión, ¿no? Básicamente. Tipos de deslizamientos, bueno, hay diversos tipos de deslizamientos. Tenemos los famosos deslizamientos planos o reptación, estos que están acá, ¿no? En la cual una masa de suelo se desliza pues paralela a la falla, la línea de falla, que es esta que está acá, se desliza prácticamente de forma paralela a la superficie, ¿no? Ese es un deslizamiento plano, o también se ha conocido como reptación. En este caso tenemos, miren, nuestra línea de rotura. Se va a presentar, pero toda la masa de suelo va a deslizarse. Tenemos deslizamientos circulares, ¿no? También donde se van a generar círculos de falla, y esos círculos van a hacer que se deslice todo este bloque. Tenemos deslizamientos no circulares, así como estos, que no necesariamente es como el anterior, sino es prácticamente una combinación de los dos anteriores. Y si bien es cierto, va a empezar con un deslizamiento, con una falla casi circular, sin embargo, va a haber una zona por el tipo de suelo en la cual va a ser recta, y entonces se va a generar, pues se va a deslizar un bloque. Los deslizamientos, por ejemplo, tenemos el deslizamiento en flujo, ¿no? En la cual va a caer, ¿no? La masa originalmente se va a desplazar, pues. Tenemos por volcamiento, cuando grandes masas de roca vuelcan. Tenemos por rotación, se desplaza una masa de suelo, pero se va desplazando a lo largo del tiempo. Una característica que podemos observar es la vegetación, ¿no? Que ya dejó de ser vertical, sino ya está inclinada. Tenemos por traslación, ¿no? Hay movimientos por traslación en la cual se traslada por fricción. Bueno, se ha vencido la fricción y hay una traslación. El famoso fenómeno de reptación, que prácticamente este fenómeno está asociado digamos, a un fenómeno que es posterior a la consolidación. Tenemos por caída, un deslizamiento por caída, que puede, por gravedad prácticamente. Esos son los principales. Ahora, mecanismos de falla en taludes, ¿no? El mecanismo de falla en taludes está ligado fundamentalmente a la disminución de la resistencia al corte del terreno. Entonces acá entra a tallar otra vez el concepto de resistencia al corte, ¿no? Cuando se ha vencido esa resistencia al corte del terreno, es que se va a generar pues este mecanismo de falla. Esta resistencia al corte dependen de los siguientes efectos que pueden ocurrir en una masa de un talud. Por ejemplo, la disminución de las propiedades de resistencia al corte van a generar el aumento de la carga actuante. También podría propiciar pues, un deslizamiento, ¿no? Si por alguna circunstancia se generó o se colocó en forma natural o en forma artificial alguna carga que de pronto no estuvo presente, y podría propiciar también un mecanismo de falla. El incremento de la presión de poros, ¿no? Eso también, definitivamente, ¿no? La modificación geométrica del talud y los efectos dinámicos, ¿no? o tectónicos, ¿no? El movimiento de las placas, los movimientos sísmicos, son los mecanismos que propician que falle un talud. Ahora,
para conceptualizar el modelo del análisis hay etapas, ¿no? Primero hay que hacer estudios multidisciplinarios, ¿no? Para poder obtener algunos parámetros de análisis. Entran a tallar geología, entra a tallar el medio ambiente, eh, entra a tallar la parte sísmica, la parte de suelos, la geotecnia. Entra a tallar una serie de disciplinas para tener una idea cabal, ¿no? Ahora también es el siguiente paso que tendríamos que dar es definir el modelo matemático que vamos a utilizar para este análisis y a partir de ahí vamos a poder determinar algunas alternativas de solución, ¿no? Alternativas que sean económicas, que sean prácticas y que sean viables, que sean posibles de realizar, ¿no? Básicamente, porque podría dar alternativas de solución, pues, carísimo que de repente la región o las entidades correspondientes al financiamiento no estén en condiciones de generar tremendo gasto, ¿no? Bueno, hay que analizar el beneficio-costo también, pues, ¿no? Pero todos estos conceptos definitivamente se tienen que tener presentes. Ahora, en cuanto a los estudios multidisciplinarios, como les dije, tenemos que tener consideraciones geotécnicas, consideraciones geológicas, consideraciones hidráulicas, consideraciones sísmicas, consideraciones ambientales y consideraciones sociales. Todas estas consideraciones hay que tomar en cuenta, todos estos son puntos de vista que nos van a dar criterios de situaciones que se pueden ir presentando en base a ese talud. Porque acuérdense que muchas veces los taluds, si nosotros quisiéramos tomar en cuenta una consideración social para un talud, imagínense pues cuando hay deslizamiento de tierras en la Federico Basadre, que socialmente cómo se ve afectada, la sociedad cómo se ve afectada. Bueno, pues se ve afectada porque no se pueden transportar, pueden haber muertes, pueden haber accidentes, pueden haber daños materiales, nos podemos quedar aislados y de pronto podemos subir los costos de los alimentos, todas las cosas que pueden suceder, ¿no? Entonces todos estos puntos de vista tenemos que tomarlos en cuenta, tener nuestro análisis previo para poder analizar, pues valga la redundancia, un talud, deslizamiento de un talud. Ahora, la definición del modelo matemático. Para definir pues un modelo matemático hay factores a ser considerados. Por ejemplo, hay que tomar en cuenta la geometría del talud. Tenemos que hacer pues un levantamiento topográfico, con mínimo con estación total, con drones, ¿no? Tenemos que ver las características de la superficie potencial de falla, vamos a poder analizar. Ahora la ayuda de los drones son pues es muy importante. Bueno, con todo este tema pues de la cartografía aeroespacial, que cada vez hay más equipos más potentes, hay software para hacer el postproceso también más potentes, y nos va a dar una facilidad y una visual muchísimo más interesante, también para poder determinar la potencial superficie de falla, ¿no? También las características del material, los elementos de refuerzo, las solicitaciones externas, ¿no? Todo eso nos va a conllevar a poder hacer un análisis matemático y poder llegar a determinar un factor de seguridad, que es lo que queremos. Si la superficie del terreno no es horizontal, una componente de la gravedad ocasionará que el suelo se mueva hacia abajo, como se muestra en la figura tomada del libro de Brajadas. Entonces, la componente, pues vertical, ¿no? Si la componente de la gravedad es suficientemente grande, a ver, disculpen, me siguen llamando, un momentito.
Muy bien, disculpen la interrupción, la verdad que todo el mundo a última hora se desesperan. Bueno, ya estamos todo bajo control. Entonces, vamos al tema del factor de seguridad. La tarea es encontrar el factor de seguridad, ¿no? Básicamente, en lo que el factor de seguridad viene a ser la resistencia cortante promedio del suelo entre el esfuerzo o la resistencia cortante promedio desarrollado a lo largo de la superficie potencial de falla, ¿no? Comparamos esos dos, lo que resiste el suelo entre la resistencia promedio cortante que se está generando en la superficie de falla, y ese es nuestro factor de seguridad. Ahora, generalmente un valor de 1.5 para el valor del factor de seguridad respecto a la resistencia es aceptable para el diseño de un talud estable. Entonces, si nosotros sabemos pues que la resistencia al esfuerzo cortante de un suelo está en función de la cohesión del ángulo de fricción interna, ¿no? Y bueno, y también pues del esfuerzo efectivo, entonces podemos tomar en cuenta en ambos casos, ¿no? Porque tenemos la resistencia cortante del suelo y tenemos la resistencia a lo largo de la superficie potencial de falla, ¿no? Tenemos estas dos ecuaciones, las podemos dividir y para poder encontrar el factor de seguridad. ¿Estamos? Si al introducir algunos aspectos del factor de seguridad, ¿no? Podemos introducir algunos aspectos, por ejemplo, con respecto a la cohesión, si el factor de seguridad con respecto o a la fricción. Entonces podríamos definir dos situaciones, ¿no? Que podría ser un factor de seguridad con respecto a la cohesión, o podría ser también un factor de seguridad con respecto al ángulo de fricción interna, que es lo que estamos viendo acá. Tenemos, a ver, a ver si se puede ver acá. A ver, vamos a ver. Hay acá métodos, vamos a ver, mira, métodos o modelos que son en realidad métodos de análisis de estabilidad de taludes, ¿no? Hay cualquier cantidad. Tenemos el método de, vamos a checar un poquito, ahí está, el talud infinito, ¿no? Que en la cual la superficie de falla es una línea recta y se genera el equilibrio de fuerzas, ¿no? En este caso hay un bloque delgado con nivel freático, falla paralela a la superficie. Tenemos ahí el método del bloque o cuñas, tenemos el método de la espiral logarítmica, ¿no? Que esta superficie de falla es una espiral logarítmica, el radio de la espiral varía con el ángulo de rotación. Acá tenemos que tomar en cuenta el equilibrio entre fuerzas y momentos. La superficie de falla está definida como un espiral logarítmico. Este método es un método americano, y este método es el que está recomendando el Reglamento Nacional de Edificaciones para poder, en la norma E020, hay una norma específica y exclusiva para el deslizamiento de tierras. Y esta norma nos dice que pues debemos utilizar el método de la espiral logarítmica. Tenemos métodos del arco circular, más conocido como el método de Felenius, ¿no? En la cual tenemos que hacer equilibrio de momentos, ¿no? El círculo de falla, el cual es analizado como un solo bloque. Se requiere para este método que el suelo sea cohesivo, ¿no? Con un ángulo de fricción cero. Tenemos también el método ordinario de Felenius. También hay otro método un poco más antiguo, no tiene en cuenta las fuerzas. Bueno, este método genera las famosas dovelas, que ahorita vamos a ver cómo se generan. El método simplificado de Bishop. Bishop asume la falla es circular. El Bishop obtiene el factor de seguridad a través de la relación de momento actuante versus momento resistente. Y asume que todas las fuerzas de corte, todas las fuerzas cortantes entre las dovelas es cero, ¿no? Entonces, este método es un método que se puede realizar en Excel. Este método de acá es un método muy interesante, que es el que les voy a mostrar. Los otros métodos, ya para ser más exactos, tendríamos nosotros que entrar a través con software, ¿ya? Los programas, los software que circulan, ¿qué método utiliza? Bueno, utiliza todos los métodos,
O sea, cuando haces una corrida, ¿no? Se corre ahí, digamos, el programa. Entonces, él saca una tablita en la que te dice factor de seguridad con espiral logarítmica tanto, factor de seguridad con Frobenius tanto, con Bishop tanto. Y todos varían pues con un decimal, dos decimales, más o menos así, ¿no? Una décima. Están por ahí, ¿no? No hay mayor variación. Si no dispones de un software, puedes hacer con métodos simplificados como este de Bishop, como vuelvo a repetir, para los que alguna vez este tema siempre yo les promuevo a los estudiantes para hacer una tesis. Cuando hagan su tesis, tocar este tema es muy interesante, no es tan complicado. Se puede hacer una tesis entre dos alumnos para ver el tema del financiamiento o buscar el financiamiento de la universidad, ¿no? Y sería pues un tema en la cual sería totalmente aplicado, sería un método en la cual sería de gran ayuda, pues, ¿no? Ya tendríamos una referencia, porque nosotros, pues, como ingeniería civil, tenemos que apuntar a dar soluciones a los problemas sociales. Esa es la esencia, pues, de las universidades. Nosotros somos la academia. La academia está presente en los aspectos, en los problemas técnicos de su localidad, ¿no? Entonces, pues, a ese nivel en algún momento vamos a tener que llegar. Nosotros somos una carrera que está relativamente joven, tenemos pocos tesistas, poquísimos tesistas. Ayer hemos tenido una reunión acerca del URCUM, del sistema antiplagio, y ahí han sacado un ranking, ¿no? Qué carreras tienen pues más tesis, y nosotros somos los que tenemos poquísimas tesis, ¿no? Ingeniería de sistemas tiene como 140 y tantos, nosotros tenemos, no llegamos ni a 50. Ahora, no sé por qué será, ese es un fenómeno que hay que ver. La gente egresa y mucha gente no saca su tesis, no hace la investigación. No sé, alguna situación, un fenómeno que está pasando, pero bueno, eso es un tema que vamos a analizar, pero se puede hacer, ¿no? Entonces tenemos el método de Jambu, el método simplificado Jambu. Estos métodos ya aplican el criterio de las dovelas, que ahorita les voy a mostrar. Jambu hace para calcular, todos ellos buscan obtener el factor de seguridad. Jambu busca obtener el factor de seguridad a través de un equilibrio de fuerzas, ¿no? ¿Qué fuerzas? Las fuerzas que están presentes en un lado de la masa que se desliza versus la superficie de falla. Entonces asume que no hay fuerzas de corte entre dovelas, ¿ya? Hay un método sueco, ¿no? Que él dice que cualquier forma puede ser el deslizamiento. En realidad es de cualquier forma pues el deslizamiento. Sin embargo, la idealización de hacerlo pues circular, de aplicar las dovelas, etcétera, etcétera, si bien es cierto no se asemeja mucho a la realidad, pero esa idealización ha traído muy buenos resultados ya a nivel internacional. Entonces ya son métodos aceptados. Los software inclusive entran a tallar en este tipo de métodos. Ellos dicen que la fuerza entre dovelas tiene la misma dirección que la superficie del terreno. Es el método sueco modificado. Hay otro de Lowe, Kariaf. Este es un método de los israelíes que están bombardeando la franja de Gaza. Bueno, ellos dicen pues que también tiene cualquier forma, hacen una relación entre fuerzas que intervienen, ¿no? El método famoso de Spencer también dice que es de cualquier forma, el deslizamiento, la falla, y genera el factor de seguridad sobre la base de comparar momentos y fuerzas, ¿no? La inclinación de las fuerzas laterales son las mismas para cada tajada, habla él, ¿no? Muy bien, hay método de Morgenstern Price, método de Sarama, y todos estos métodos, como les digo, en los paquetes de software están presentes, ¿no? Los software tienen esa gran ventaja que aplican todos, dan resultados de todos. Lo único que en el software ahora tenemos que hacer es ingresar bien los datos, pues evidentemente. Entonces, por ejemplo, cuando queremos analizar ya la estabilidad de taludes infinitos, ¿no? Un talud infinito es aquel pues, en el que la altura es muchísimo mayor que la superficie del talud, la altura de falla. Mira, esta profundidad es recontra profunda en relación a la altura de este talud. Entonces, cuando se presenta ese fenómeno, estamos hablando pues que estamos tipificándolo como un talud infinito.
ese nombre le han puesto, bueno, por esa característica. Bueno, los taludes infinitos, en el caso que no tengan infiltración, se tiene que, para evaluar la superficie, el factor de seguridad, entonces tenemos nosotros, bueno, analizar una franja, ¿no? Tenemos que analizar ese talud. En este caso estamos analizando un pedazo A, B, este pedazo de acá, C, este espacio, A, B, C, D. Eso de ahí vamos a analizar. Y entonces, al analizar ahí, nosotros vamos a ver que tenemos una masa de suelo unitaria que, bueno, tiene una fuerza, también tiene una longitud, acá está la longitud, ¿no? En forma horizontal, tiene un ángulo de inclinación y van a haber fuerzas, ¿no? Estas fuerzas, bueno, digamos, va a haber este peso, lo vamos a poder descomponer. ¿En qué? En función de la normal, ¿no? Es decir, porque esta carga, este peso de esa masa de suelo, va a tener una reacción normal en sentido contrario. Está ahí, ¿no? Y esa normal la podemos descomponer en función del ángulo de inclinación y vamos a tener una normal perpendicular y una reacción normal y una reacción tangencial. Y el peso también va a tener sus componentes. Entonces, acá la falla se va a suscitar, se va a producir cuando esta fuerza, acá tangencial, sea mayor a esta resistencia. ¿Estamos? Entonces, ahí se va a venir pues la avalancha. ¿Ya? Bueno, entonces vamos a considerar pues un elemento de talud, es como les dije ABC, que tiene una longitud unitaria perpendicular al plano de la sección mostrada, y entonces el peso es el volumen del suelo por el peso específico. El volumen es esta área, el área multiplicada por 1, por la profundidad. Ese va a ser el valor del peso. Y entonces vamos a poder encontrar el factor de seguridad de esta manera. Para suelos granulares, cuando vamos a ver acá, el factor de seguridad en términos generales, para este tipo de falla, acá lo vamos a encontrar de esta manera, ahí está, ¿no? En la cual tenemos la cohesión entre el peso específico por la altura, por el coseno cuadrado de este ángulo y por la tangente también del ángulo de inclinación, más la relación de tangentes entre tangente del ángulo de fricción interna entre la tangente de beta. Para suelos granulares, cuando C es igual a 0, entonces se va a eliminar pues este miembro y va a quedar tangente de phi entre tangente de beta. Eso indica que un talud infinito de arena, el valor de factor de seguridad es independiente de la altura. No tiene nada que ver el factor de seguridad con la altura. Y siguen llamando. A ver, discúlpenme otra vez. Ay, no, qué problema hoy día. Qué problema. Disculpen.
Bien, hoy día están, pero bravos, que me llaman a cada rato, no pueden solucionar. Hay que dar, falta ideas, falta ideas. Entonces, estábamos en que para los suelos granulares el factor de seguridad ya no necesita de la altura. Es prescindible de la altura, no es un requisito la altura. Si es que hay cohesión, sí se necesita saber qué altura, todo este suelo, qué cantidad de suelo pues está cohesionándose ahí. Pero como no hay cohesión, solamente está en función de qué, del ángulo de fricción interna y de cohesión. La fricción nomás es la que entra a tallar, ¿no? Entonces, el talud es aceptable, es estable siempre que este ángulo sea menor que el ángulo, o sea, el ángulo de inclinación del talud sea menor que el ángulo de fricción interna, ¿no? El ángulo phi para suelo sin cohesión, bueno, se llama ángulo de reposo, ángulo de fricción interna en este caso. Y entonces tenemos una altura crítica. Ahora, si el suelo posee cohesión y fricción, la profundidad del plano a lo largo del cual ocurre el equilibrio crítico se determina sustituyendo el factor de seguridad por 1. Entonces, esta altura que teníamos acá ahora se convierte en altura crítica. Esta altura crítica es aquella altura que corresponde a un valor que hace que el factor de seguridad sean iguales, ¿no? Porque los factores de seguridad, pues es resistencia de arriba entre resistencia de abajo. Si eso es igual a 1, pasa a multiplicar y cuando las dos resistencias son iguales, entonces no, ahí va a estar estable el talud. Bueno, y entonces pues a esa altura que genera esa situación le conocemos con el nombre de altura crítica y eso se obtiene con la fórmula que ustedes ven ahí. Bueno, pero ahora, ¿qué pasa cuando hay infiltración? ¿No? Entonces, tenemos agua que está circulando en este tipo de fenómeno. Entonces, vamos a suponer que hay infiltración a través del suelo y que el nivel del agua, del nivel freático, coincide con la superficie del terreno. Entonces, estamos en un caso en la cual la altura del agua llega hasta acá arriba, pues. Ahí está, mira, la altura del agua. Estamos. Bien, entonces para determinar el factor de seguridad contra la falla a lo largo de este plano AB, a lo largo de este plano, pues, queremos saber, porque acuérdate que en este tipo de talud la falla está acá. Esa es la falla, ahí se encuentra la falla y entonces queremos para poder determinar ese factor de seguridad a lo largo de esa falla, vamos a considerar el elemento, bueno, ese mismo elemento de antes, el ABCD. Las fuerzas que actúan sobre las caras verticales AB y CD son iguales y opuestas, ¿no? Acá van a haber fuerzas, como en el caso de Nantes, acá va a haber una fuerza, acá va a haber otra fuerza. Esas fuerzas van a ser iguales, ¿no? El peso total del elemento del talud va a ser igual a ¿qué? Al peso específico saturado por el volumen, ¿no? Que es la longitud por la altura. En este caso ya es peso específico saturado. Y entonces como el agua está en la parte superior, ya vamos a estar hablando de pesos específicos sumergidos. Y la fórmula anterior se va a convertir en esta que está acá, es igual, solamente que ahora vamos a estar afectándolo por los pesos específicos sumergido y saturado, que es prácticamente lo que ocurre. Ahora, pero hay taludes finitos, ¿no? Cuando el valor de la altura crítica tiende a la altura del talud, este es considerado generalmente como un talud finito. Por simplicidad, al analizar la estabilidad de un talud finito en un suelo homogéneo, tenemos que hacer una suposición acerca de la forma general de la superficie potencial de falla. Aunque existe una evidencia considerable que las fallas de taludes ocurren sobre superficies de falla curvas, entonces Kuhlmann aproximó la superficie potencial de falla por un plano, ¿no? El factor de seguridad calculado usando la aproximación de Kuhlmann da resultados bastante buenos solamente para taludes casi verticales. Ya, entonces, tendríamos acá este tipo ahora, en la cual Kuhlmann pues ya asume que en este caso, cuando la altura crítica que vimos en antes, prácticamente es igual a esta, entonces estamos hablando de un talud finito. Y entonces la teoría de Kuhlmann es de que, bueno, él hace una superficie de falla así, ¿no? De esa manera.
Entonces, vamos a tener pues igualito, ¿no? Vamos a tener este elemento que va a desplazarse, va a tener una tendencia que va a generar el desplazamiento versus una reacción, ¿no? Acción y reacción. Ahí vamos a tener, y sus componentes son las que van a entrar a tallar ahí para ver el tema de la estabilidad o inestabilidad. Bien, entonces vamos a tener que Kuhlmann ya tiene en términos generales estas fórmulas para hallar el factor de seguridad. ¿Ya? Entonces, acá el factor de seguridad puede ser la cohesión que hay en la superficie de falla, la cohesión entre la cohesión efectiva, ¿no? Y el ángulo de fricción. A lo largo de la superficie de falla es el que tiene el subíndice D. Entonces, la cohesión del terreno entre la cohesión a lo largo de la superficie de falla, eso me va a dar el factor de seguridad si es que el terreno tiene cohesión y si es que estamos en un terreno puramente friccionante, el factor de seguridad va a ser igual a la tangente del ángulo de fricción del terreno entre la tangente del ángulo de fricción, pero que se va a presentar en la superficie de falla. ¿Ya? Bueno, este valor, el valor de la cohesión a lo largo de la superficie de falla, lo vamos a encontrar con esta fórmula que está acá. Y la altura crítica, lo vamos a encontrar con esta otra fórmula. Ahí está. ¿No? Que en todo caso, como verán, todo está en función pues, de la topografía del terreno y está en función de la cohesión y del ángulo de fricción, de los parámetros geotécnicos. Pero también tenemos taludes en la cual vimos que también hay fallas, digamos, circulares, ¿no? Así como esto que está acá. Cuando la falla ocurre de tal manera que la superficie de deslizamiento intersecta el talud en o arriba de su pie, es una llamada falla de talud. Bueno, acá mira, acá la falla está intersectando al pie del talud. Y ya, pues entonces en ese caso se llama una falla de talud. Al círculo se le llama círculo de pie si este pasa por el pie del talud, y círculo del talud si pasa arriba de la punta del talud, ¿no? Si puede pasar más arriba también. Bueno. Entonces, si hablamos de un círculo, tendría que tener un radio, y si tiene un radio, tiene un centro. Ahí está. ¿No? Cuando la falla ocurre de tal manera que la superficie del deslizamiento pasa a alguna distancia debajo del pie, como este caso, debajo del pie del talud, se llama falla de base, ¿no? El círculo de falla, en el caso de una falla, se llama círculo de medio punto, ¿ya? Entonces tendríamos también acá una referencia, que esta altura es pues la corona, y esta longitud es hasta el pie. ¿Estamos? Y ahí se encontrará el centro. Bueno, el procedimiento de análisis, en base a esa teoría, ¿no? Los diversos procedimientos de análisis de estabilidad se dividen en dos clases principalmente, ¿no? Hay procedimientos de masa. Aquí la masa del suelo arriba de la superficie de deslizamiento se toma como unitaria. Esto es útil cuando el suelo que forma el talud se supone homogéneo, ¿no? Aunque no es común en el caso de la mayoría de los taludes naturales. Y tenemos el método de las dovelas, que es el método que voy a explicar. Este procedimiento de suelo arriba de la superficie del deslizamiento se divide, en este procedimiento, ¿no? Se divide en varias dovelas verticales paralelas, ¿no? Son como rectángulos. La estabilidad de cada dovela se calcula separadamente. Esta es una técnica versátil en la cual la no homogeneidad de los suelos y la presión del agua de poros se toma en consideración, ¿no? Entonces, acá este método es muy interesante. También toma en cuenta el esfuerzo normal a lo largo de la superficie potencial de falla. Bueno, ¿quién promueve? Bueno, uno de ellos es Bishop, en todo caso. Entonces, Pérez nos dice que los métodos de estabilidad de taludes son métodos relativamente simples
y brindan, refiero al método de las dovelas, ¿ah? Está hablando del método de las dovelas. Son métodos relativamente simples y brindan resultados razonablemente reales de cara a la evaluación de la estabilidad de talud. Son aplicables a todo tipo de terreno y suelen conducir a cargas de rotura superiores a las exactas, ¿no? Según la teoría de la plasticidad, aunque suficientemente próximas a ellas, ¿no? A esas teorías. Entonces, estos métodos, este método de las novelas es aceptado, es un método interesante y práctico, ¿no? Bueno, hay un método del equilibrio límite, es un procedimiento de estabilidad de taludes para determinar el factor de seguridad y superficie de falla del talud discretizado, ¿no? Discretizando, ¿no? Es decir, haciendo pues cuando nosotros analizamos en el SAP, analizamos en el STAPS, en el SAFE, en todas estas figuras, en todos estos software, lo que hace el programa es discretizar. ¿Cuál es la famosa discretización? Discretizar es pues al elemento estructural dividirlo en franjitas. Es como si estuvieras haciendo una integral y vas a calcular el área. Si tú ves entonces la regla de Simpson, ¿no? Esa regla en la cual divide pues así en rectangulitos tan chiquititos, y entonces tú calcula el área de cada uno de ellos y la suma te da pues en términos generales la suma de todo el área bajo la curva. Entonces, igualito, pues acá, ¿no? La figura la van discretizando, o sea, la van determinando, haciendo rectangulitos, un montón de rectangulitos. En este caso, no le llamamos rectangulitos, no le llamamos dovelas, porque no es un rectángulo, ¿no? Y entonces, este método de equilibrio límite también, ¿no? Al talud hay que discretizarlo en un medio continuo en dovelas, ¿no? Y aplicando las ecuaciones de equilibrio tanto en fuerza como en momentos. Estos métodos son los más convencionales y frecuentemente usados en el campo de la ingeniería para resolver problemas de estabilidad de terrenos y taludes. Sin embargo, los métodos a los cuales se les considera modernos ya comenzaron en 1954 con el método de Bishop, el cual considera superficies de deslizamiento circulares, y en 1956 con el de Jambú para superficies de deslizamientos no circulares. Nosotros vamos a proceder a mostrarle el método de Bishop. Pero en 1954, tú dirás, pucha, que este es recontra antiguo. Sí, pues, pero hasta la fecha esos métodos son aplicables. Y antes de Bishop ya la ingeniería estaba presente. O sea, el ser humano, pues imagínate, ellos analizaban, trataban sus taludes, los ingenieros, ¿no? En el 54 ya había pues ingenieros. Bueno, el método de las dovelas. Este es, ¿no? En la mayoría de los métodos con fallas curvas o circulares, la masa de la parte superior de la superficie de falla se divide en una serie de tajadas verticales, así como estoy mostrando en la figura. El número de tajadas depende de la geometría pues, del talud y de la precisión requerida para el análisis. Cuanto más dovelas hagas, más preciso creo que va a ser, bueno, más chamba también en todo caso, ¿no? Pero ahora con el AutoCAD, con el Civil ya, y con un buen levantamiento topográfico, como que más exactitud también se puede tener. Entre mayor sea el número de tajadas, se supone que los resultados serán más precisos. En los procedimientos de análisis con tajadas o dovelas, generalmente se considera el equilibrio de momentos en relación al centro del círculo para todas y cada una de estas tajadas. Entre los diversos métodos que utilizan dovelas hay diferencia, especialmente en lo referente a las fuerzas que actúan sobre las paredes laterales, pues que hay unas tajadas, también hay fuercitas. ¿Ya? Entonces, este método de las dovelas es utilizado por varios autores, varios métodos. Entonces, nosotros como son un montón de métodos, vamos a hablar de Bishop. ¿Ya? Bishop presentó un método utilizando dovelas y teniendo en cuenta el efecto de las fuerzas entre las dovelas. ¿Ya? Él toma en cuenta, hay otros que no lo toman en cuenta, ¿no? Bishop asume que las fuerzas entre las dovelas son horizontales, es decir, que no tiene en cuenta las fuerzas cortantes. ¿Ya? Él dice, mira, acá, para él, no hay esta fuerza cortante, porque acá habría una fuerza de una dovela exterior y acá tendría que haber otra fuerza cortante de la parte interior de la dovela, ¿no? Que son masas de suelo. Sin embargo, él dice, bueno, no las voy a considerar esas fuerzas cortantes porque no me interesan, sino básicamente voy a considerar estas fuerzas horizontales.
esta resolución de Bishop es muy completa y por esta razón se utiliza una versión simplificada, ¿no? Ya, me siguen llamando. Ya no hago caso, ya. Seguimos. Entonces aparece pues el concepto de factor de seguridad. El factor de seguridad es usado por los ingenieros, eso nos dice Suárez, es usado por los ingenieros para saber cuál es el coeficiente que amenaza. A ver, el factor de seguridad es usado por los ingenieros para saber cuál es el coeficiente de amenaza para un talud, para que un talud colapse en las peores circunstancias de comportamiento para el cual ha sido diseñado, ¿no? Ese factor de seguridad es un número. Entonces este número va a representar, pues, ¿no? Digamos, ¿no? Por ejemplo, miren, acá tenemos valores de factor de seguridad de la Armada, la corporación de ingenieros, ¿no? Los ingenieros de la Fuerza Armada de los Estados Unidos, y ellos tienen un batallón de ingeniería muy interesante. Entonces, acá tenemos pues, factor de seguridad que puede ser al final de la construcción, es estático, es un factor de seguridad de 1.30, a largo plazo, a 1.50 y un pseudoestático de 1. Bueno, son valores que ellos están considerando, ¿no? Nosotros en el reglamento usamos 1.5. Otro criterio es dividir la masa que se va a estudiar en una serie de tajadas o dovelas y considerar el equilibrio de cada tajada por separado. Una vez realizado el análisis de cada tajada, se analizan las condiciones de equilibrio. Entonces, al final, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer la resistencia, el factor de seguridad va a ser la sumatoria de las resistencias disponibles entre la sumatoria de esfuerzos cortantes. Pero con Bishop vamos a analizar la sumatoria de los momentos disponibles entre los momentos actuantes. Ahí estos señores del SUNEDU. Ahorita disculpen un momentito. Muy bien, ahorita están los del señores del SUNEDU y no están yéndose a tiendas. Bueno, habían quedado en que era mañana la visita, pero han ido hoy día, se adelantaron un día y ya pues yo tengo clases y las personas que están encargadas ahí no saben para qué sirve nada y nada de nada. Bueno, por teléfono me preguntan y yo les contesto y entonces vamos rellenando. Bueno, por eso que me les pido un poquito de paciencia y poder avanzar. Entonces, mira, el método simplificado de las dovelas, acá tenemos una dovela que está acá. Esa es la dovela. Entonces acá le hemos hecho pues un dibujo más grande a esa dovela para verlo. Dovelas son estas franjitas que están acá. Y entonces la dovela vendría a ser esta, ¿ver? De este de acá.
Ahí está. Entonces, bueno, esa dovela pues tiene peso, tiene sus fuerzas horizontales, tiene su reacción. Bueno, el peso acá lo están representando en la parte de abajo. Acá está el peso. Y ese peso que, bueno, a ver, vamos a verlo acá, el peso más oscuro. Acá, a ver, a ver, a ver. Vamos a poner una flechita. El peso es esto que está acá. Ese es el peso. Bueno, que sería este, pues, ¿no? Que debería estar en su centro de gravedad, se ha dibujado abajo. Y también tiene, pues, una reacción normal. Ahí está. Entonces, entre los dos juegan. Los dos se descomponen, ¿no? Como ya hemos visto en función de un ángulo. Este ángulo, bueno, en este caso, ahorita te voy a explicar con un AutoCAD cuál es ese ángulo, ¿ya? Entonces, se va a descomponer el peso en normal y tangencial, la reacción en normal y tangencial, y las que entran a tallar en la evaluación es las fuerzas horizontales, las tangenciales. Sin embargo, van a generar momento con respecto a el centro. Entonces, vamos a ver eso. Bueno, entonces este método simplificado, acá está, mira, dice pues que el factor de seguridad será esto que está acá, y nos habla en función de un MA. Este MA, el MA es este. ¿Qué es el MA? El MA pues es simplemente un valor a la ecuación que es inmensa, una parte le han denominado MA, ¿ya? Así de simple, ¿no? O sea, en vez de ponerle, todo esto se va a llamar X, todo esto se va a llamar Z, ¿no? Nada que MA. Y entonces, pues, MA, acá está, y acá está abajo, acá lo estoy repitiendo, es igual a coseno de alfa multiplicado por 1, etcétera, etcétera, entre el factor de seguridad. Y tenemos acá, pues, ¿no? Ya te expliqué el peso de la dovela, W sub n componente de la dovela normal, W sub t componente de la dovela, del peso de la dovela tangencial. Tenemos una reacción normal, la presión de poros está presente, la fuerza producida por la presión de poros, la base, el ancho de la dovela, la cohesión del suelo, el ángulo de fricción del suelo, el ángulo de la superficie de deslizamiento de la dovela y el factor de seguridad. Todos esos elementos entran a tallar. Acá está, ve. Entonces, ¿cuál es el procedimiento? Acá hay un ejercicio, ve. Calcular el factor de seguridad para un talud de 20 metros de alto con 26.57 grados de inclinación y la superficie de falla. ¿Cuál es esa inclinación? Bueno, te estoy aclarando. La inclinación es este angulito. Ese ángulo. Estamos. Con la geometría se puede determinar. Y la superficie de falla mostrada, ¿no? Esta superficie de falla estamos asumiendo que va a ser así. O sea, va a haber un círculo de pie. Entonces, el centro de la falla se encuentra en las siguientes coordenadas, 35.1 y 55, ¿no? Porque si nosotros asumimos un círculo, también con el AutoCAD, entonces nos va a poder dar las coordenadas del centro. Importante, ¿no? Antes se tenía que ser con pistolete. Que concuerda con coordenadas del pie del talud, ¿no? Entonces también puedo obtener la coordenada del pie del talud, 20,20, y el radio del círculo, 38.1 metros. El peso específico del suelo es 1.7 kilonewtons sobre metro cúbico. La resistencia cortante del suelo es asumida como, bueno, la cohesión, pues, ¿no? 15 kilonewtons sobre metro cuadrado, y phi, o sea, el ángulo de fricción interna, 20 grados, ¿no? En este caso no hay presencia, el nivel freático está profundo. Primero, ¿qué hay que hacer? Primero tienes que, necesitas, se requieren para el análisis en la cohesión del suelo, peso específico del suelo, el ángulo de fricción y la altura en metros. Son los datos que vamos a requerir. Ese es el previo, pero lo que vas a hacer inicialmente es dividir las dovelas, se divide en 10 tramos. Bueno, no siempre en 10, no lo puedes dividir en más tramos. Cuanto más, como lo vas a hacer en Excel, en una tablita, tú puedes dividirlo pues, en los tramos que desees, ¿no? Bueno, generalmente 10 es un número más o menos adecuado. El ancho de las dovelas, al haberlo dividido, se procura que los tramos sean iguales. Pues se procura, ¿no? Pero a veces es un poco complicado que sean iguales. Entonces, este es el ancho. Ahí está. Ya, el ancho 5.
la altura 20. Ese es el ancho de la dovela. Y la hemos numerado, pues, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Perfecto. Ahora calculas la altura promedio de cada dovela. ¿Cómo la voy a calcular? Ya, pues con el AutoCAD o otra vez el AutoCAD. ¿No? La altura será pues más o menos una altura promedio, aprox, ¿no? No del centro, no le vas a dar ni, porque acá hay lo más altito, más abajo lo voy al centro, y el centro hasta que toque con el círculo. Esas son las alturas promedio de cada dovela, ¿no? Después vas a calcular el área de la dovela. El área será la base por esa altura que has calculado inicialmente. Acá en este caso me salía para dovela 1, 10 metros cuadrados. Y calculas el peso de cada dovela. El peso de la dovela es igual al área, ¿no? Multiplicado por el peso específico. Entonces, en este caso me sale, pues, por el peso específico es 1.7, me va a salir 17 kilonewtons sobre metro. Ahora, vas a medir el ángulo de inclinación de cada dovela, pero vas a considerar el signo. Ya, entonces, ¿cuál pues es ese ángulo? Bueno, el ángulo es este, ¿no? El ángulo de deslizamiento. Si yo trazo una horizontal por acá, y trazo una tangente, ¿no? A la dovela, ahí está, este sería el angulito. Bueno, pero ese ángulo es el mismo que me puede generar acá el radio, porque vas a tener el radio con el AutoCAD, con la vertical, que puede ser la vertical del peso, ¿no? Entonces, ese ángulo. Ahora, hay que tener presente, si el ángulo de giro es horario, gira en forma horario, el ángulo lo vas a poner como positivo. Pero si el ángulo es antihorario, porque puede ser pues que estés por acá, mira, a ver, esté por acá, en esta dovela, y entonces voy a tener acá una vertical. Ahí está. Ahora el ángulo se mide del radio, ¿ya? Se mide del radio, acá, hacia esa vertical. Entonces, mira, gira en sentido contrario. Ay, qué pesado. A ver, disculpen, otra vez, un ratito, vamos a... Me llaman con desesperación. A ver, un momentito.
Muy bien. Ahora sí, entonces, ahí estábamos que el ángulo puede ser positivo o puede ser negativo. Entonces no te vas a hacer ningún problema, tú vas a agarrar y tu ángulo, ¿cómo lo vas a obtener? El radio, mira, repito, el radio lo vas a unir con qué? Porque lo que pasa es que acá hay un vector del peso, lo pones al centro de gravedad, más o menos el centro geométrico, y bajas hasta que choque con el círculo. Acá, mira, voy a hacer uno que choque con el círculo, de acá hasta acá, ya, perfecto. Ahí, que choque con el círculo, entonces después voy a jalar mi radio, el radio 1, ahí está, mira. Ya, entonces, como verás, acá se generó un angulito. Este ángulo del centro, del radio hacia ese vector, que puede ser el vector del peso, ese ángulo va hacia allá. Entonces es un giro, en este caso antihorario, entonces tu ángulo sería negativo. De esa manera lo vas a trabajar. Ya, eso lo vamos a ver en un Excel, y entonces acá calculas la fuerza tangente. La fuerza tangente es igual al peso multiplicado por el seno de alfa, nada más. Ya tienes todo, cuadro. Calculas la presión de poros si es que hubiera agua, ¿no? La altura promedio del nivel freático se puede medir utilizando el AutoCAD. Para este ejemplo, la presión de poros en la base de las dovelas es cero, ya que no existe nivel freático. Pero si existiera nivel freático, tú calculas peso específico del agua por la altura del agua y por el ancho de la dovela. Ahí está. Normal, vas a tener esa presión de poros. Calculas la fuerza resistente para cada dovela. Y la fuerza resistente para cada dovela viene a ser la cohesión multiplicada por el ancho, ¿no? Ese es por cohesión, la fuerza resistente por cohesión. Ahora, la fuerza resistente por fricción es el peso de la dovela menos la presión de poros multiplicada por el ángulo de fricción. Entonces te va a salir, ahí está. Vas a sumar las fuerzas resistentes para cada dovela, hay que sumarlas. Calculas el factor de seguridad, entonces entre esa suma y divides entre el peso, y entonces te va a salir ahí ese valor. Y esto me va a servir para iterar, voy a hacer unas iteraciones. A ver dónde estamos, vamos a un ejemplo, A ver, acá todo esto de acá es la iteración. El ejemplo es este, mira, que está acá. Voy a ir a un Excel, te muestro. A ver, ¿dónde estás? Acá un ratito quiero abrir este Excel. Ahí está, perfectamente. No sé si me estarán viendo. Ahí estamos. Entonces, el ejemplo del libro de Blajadas. A ver, voy a achicar esto. Hay que agrandar.
para que lo puedas visualizar. Ahí estamos, mira. Este cuadro así grandazo vas a tener que hacer. Entonces, voy a tener mis dovelas. El ejercicio es este. Ahí está, este es el ejercicio. Tiene 30 grados de inclinación, tiene 14 metros. 14 metros y tenemos un radio de 20. Ya está. Nos dan como datos, acá está el peso específico, 16 kilonewtons sobre metro cúbico, la cohesión 20 kilonewtons sobre metro cuadrado, el ángulo de fricción interna 20 grados, peso específico del agua 9.81. 9.81, entonces, bueno, acá está. Y el primer paso voy a hacer, acá, mira, a ver, esto es las líneas rojas. Las líneas rojas me va a servir para temas del ángulo. Divido en dovelas. ¿En cuántas dovelas he dividido esto? Bueno, he dividido en 7. La primera es más chiquita. Lo recomendable es hacerlo todo del mismo tamaño. Antes era del mismo tamaño porque no tenías el AutoCAD, ¿no? Pero ahora con el AutoCAD ya solucionaste un montón de cosas. Puedo hacerlas hasta de tamaños diferentes, pero no es recomendable, ¿no? Es mejor hacer el mismo tamaño. AutoCAD tiene su comando divide, gradúa, esos comandos que hace que un segmento te lo divida en varios pedacitos iguales y solucionas, pues, ¿no? Entonces, pues, ya, y ahí defino mis dovelas, ¿no? Entonces, acá, por ejemplo, por si no se nota bien, acá sería la dovela número 1. Vamos con amarillo. Esta es la dovela número 1. La dovela número 2 sería todo esto hasta acá. Esta parte. Así es que la dovela número 2. Y bueno, lo voy a hacer recto, pero es curvo. Esta es la otra dovela, la número 3. Ahí está. Acá lo voy a hacer recto, pero debería ser curvo. Y bueno, y así son todas las dovelas que están ahí generando. Entonces, a cada dovela ya puedo determinar pues cuánto es el ancho de la dovela. Ahí está. Puedo determinar también el alto, que es desde acá hasta acá, el alto de más o menos una altura promedio de la dovela. Ahí sería eso, para la dovela número 4. Y también puedo determinar el ángulo. Toda vez que, por ejemplo, acá tengo, mira, el radio. Ahí está el radio. Bueno, el radio lo hice muy grandazo, pero esta línea que corresponde al radio con el ángulo, con este ángulo, con esta línea vertical que podría ser la altura, podría ser también. Ahí me genera un ángulo. Ahí está, mira, ve. ¿Y dónde está el ángulo? Este ángulo que está acá. Y ese ángulo es de la línea del radio hacia esa vertical. Entonces, como giran en el sentido contrario a las agujas del reloj, va a ser negativo. ¿Ya? Esos son los datos que voy a necesitar. Los angulitos, todo lo saco de ahí. Y voy a generar esa tabla. Entonces, la primera parte, primera columna, número de dovelas. Segunda columna, el ancho de las dovelas, que lo saqué del AutoCAD. La altura de las dovelas, también que lo he sacado del AutoCAD, no hay ningún problema. Ahora calculo el área. El área es la base por la altura. La alturita ya la tengo, multiplico los dos y tengo el área. ¿Ya? Ahí está. El peso. El peso de la dovela es peso específico por el área. Calculo eso, todo es como te ves, es AutoCAD. Los ángulos los saco también del AutoCAD. Acá tengo un ángulo negativo, mira, en este caso. Seno de alfa. Ahí está, seno de alfa. Peso por el seno de alfa. Acuérdate que calculé el peso, acá está el peso, mira, acá está. Este es el peso. Entonces ahora lo voy a calcular acá, peso por el seno de alfa. Y lo voy a sumar. Voy a necesitar esta suma. Ahí está. La fuerza de cohesión, las fuerzas, entonces fuerza de cohesión viene a ser pues este de acá, C, la cohesión por la base, por el ancho, ahí está la fuerza. En este caso, altura de agua no tiene agua, entonces pues le pone si es que hay. Presión de poros, 0 también, no hay presión de poros. La fuerza de fricción
¿A qué va a ser igual? Al peso menos la presión de poros multiplicado por la tangente de phi. Como no hay presión de poros es 0, pero si hay peso por la tangente de phi, entonces me va a salir todo esto que está acá. Y la fuerza resistente, al final la fuerza resistente va a ser igual a la suma de la fuerza de fricción, esta que está acá. A ver, vamos a sombrearla, mira. Ahí está. Es igual a la fuerza de fricción más la fuerza de cohesión. Estas dos hacen que tengas una fuerza resistente. Esa es la fuerza resistente. Y la vas a sumar. ¿No? Acá están todas las fuerzas resistentes, los estamos sumando y lo pongo acá. Perfecto. Entonces, como comprenderás, pues si tienes un ángulo, un suelo puramente friccionante sin cohesión, C va a ser 0. Si vas a tener un suelo sin cohesión y puramente sin fricción y puramente con cohesión, phi sería igual a 0. Y entonces es para todos los casos, ¿no? Bueno, entonces ahí está. ¿Qué más? Estos datos me van a servir. Me voy acá abajo. Y empiezo con otros cuadros acá para iterar. Tengo que hacer iteraciones. Entonces digo, empiezo con mi factor de seguridad aproximado. El factor de seguridad aproximado, ¿a qué va a ser igual? Bueno, mira, ven, va a ser igual, acá está. Empiezo con un factor de seguridad. Estos dos valores, la sumatoria que has hecho de, acá empezamos. La sumatoria de la fuerza resistente, la suma de la fuerza resistente, lo vas a dividir entre el peso por el seno de alfa. ¿No? Que los dos son pues elementos, uno es de lo que resiste y el peso por el seno de alfa es lo que te va a generar, pues, ¿no? La falla. Entonces, si tú divides los dos, ¿no? Entonces vas a tener acá un factor de seguridad, 1.49. Bien, este 1.49 me va a servir para comenzar la iteración. Acá hago mi tablita, esa que está en azul. Primera iteración. Entonces, ¿cómo es la primera iteración? Mira, a ver. Empiezo con mi factor de seguridad, pero acá al costado escribo M. M, ¿qué es? Mira, M es esto. Ese factor M está secante de alfa entre 1 más 1 sobre el factor de seguridad, a la inversa del factor de seguridad, multiplicado por la tangente de phi, tangente de alfa. Ese es M. Está en función de este factor de seguridad que está acá. Entonces, y también está en función de todos los alfas. ¿Dónde están los alfas? De todos los alfas que están acá. Entonces, para cada uno de esos alfas, pues voy a tener valores de M. Ahí está, perfecto. Una vez que tienes el valor de M, vamos por acá, voy a tener mis factores, mi resistencia del arco, ¿no? La resistencia, pero para ese, tomando en cuenta ese factor de seguridad. Acá está, esa resistencia va a ser igual a M multiplicado por este valor. A ver, vamos a ver por acá. Acá está, acá está. Por este de acá. A ver. Entonces, a ver, repito, vamos acá, hasta acá abajo. Acá está. Este factor resistencia del arco, ahí está, es este valor de la esquina, mira, la fuerza resistente. Acá está, la fuerza resistente multiplicado por la columna de esta, a ver, C22, la altura, perdón. Ahí está, pero ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Por este de acá, ¿ya? Por este de acá al costado. Acá está. Entonces, repito, es la primera fuerza resistente por el primer M1. Ahí está, resumiendo. La primera fuerza, ¿cuál es la primera fuerza resistente? Porque estoy en el primer valor de la tabla. Entonces, es este valor que está acá, repito, mira, este de acá. Por esos valores vas a multiplicar y vas a multiplicarlo por el M, que está acá al costado. Y te sale eso, pues, ¿no? Acá está. Y muy bien, entonces vas a sumar, te sale este valor, ¿no? 1402.71, cada uno, repito, ¿eh? Mira, ese segundo, ¿a qué es igual? Al segundo valor de acá arriba, acá está este 218, multiplicado por el M que está a su costado. Acá está, por eso. Acá está, mira, por acá, ahí está. C23, M10 por C23, acá están.
Y así haces cada uno y vas a sumar. Entonces vas a obtener ¿qué factor de seguridad te va a dar ahí? ¿No? Ese factor de seguridad va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual a este valor, a la suma, dividido entre este valor, la suma de peso por el seno de alfa, por el que está cargando, ¿no? O sea, otra vez estoy haciendo, ahora la fuerza resistente, la resistencia del arco es la nueva resistencia del arco en función de M. Esa resistencia del arco, mira, tú la vas a dividir entre lo que genera la falla, que es el peso seno de alfa, acá está, y entonces vas a obtener el nuevo factor de seguridad. Ya. Entonces, de nuevo, otro cuadro hago, vuelvo a iterar. Ahora, tomo en cuenta el último factor de seguridad que obtuve, acá está. Y calculo M, igualito que calculé en antes, estamos, ya está el valor de M, ya sabes que es esto, que es esta fórmula que está acá, pero ahora ese valor de M va a cambiar, ¿por qué? Porque ahora para este valor de factor de seguridad que está acá, este F, tú vas a utilizar ahora el nuevo factor de seguridad que obtuviste anteriormente, que es 1.59, y salen estos valores de M, y después vas a calcular la resistencia del arco, que es la resistencia, igualito que en antes, ¿no? La resistencia multiplicado por M, por este valor, ¿estamos? El G22, acá está, este de acá, multiplicado por M9, ese que está en la esquina. Sumas todo y vas a obtener la resistencia del arco, la resistencia de la falla, de la línea de falla, y calculas el nuevo factor de seguridad. Este nuevo factor de seguridad es igual pues a lo de antes, ¿no? ¿A qué? A la resistencia del arco entre la resistencia esta de acá del peso seno de alfa. Este de acá, ¿ve? Acá está arriba, peso seno de alfa, mira. Este de acá. Perfecto. 1.61, pero ¿cuándo voy a parar? Voy a parar cuando este valor que obtenga sea igual al valor que inicié. Ya, eso. Entonces, como acá son diferentes 1.61 y 1.59, pero se están acercando. Porque mira, a ver, si tú vas a ver la iteración, empecé con 1.49, ahora estoy en 1.59, empecé con 1.59, ahora me salió 1.61, se están acercando los números. Vuelvo a iterar con 1.61, mira, acá está M3, ahora el M, igualito con la fórmula de antes, con ese factor de seguridad 1.61, calculo la resistencia del arco, que es igual a la resistencia total, multiplicado por este M, sumo y calculo el nuevo factor de seguridad. El nuevo factor de seguridad, ya pues acá me sale ahora 1.61, que es la suma, esta que está acá, entre peso seno de alfa, la suma de peso seno de alfa, y salió 1.61. Entonces, como verás, ya me salió igual. El factor de seguridad igual al que inicié. Entonces, eso es el valor, ¿no? Si ya le puedes hacer una más, mira, lo hice una vez más. Una vez más lo hice ya innecesariamente y me vuelve a salir 1.61, 1.61. Entonces, mi factor de seguridad es 1.61. Entonces, mi respuesta sería, pues, como hemos dicho en la teoría, que vamos a considerar factor de seguridad de 1.5 y 1.61 es mayor que 1.5, entonces estamos en una zona que estamos considerando, creo que algo que está sucediendo bien, tenemos un buen factor de seguridad con todas las medidas. ¿Qué es lo que evaluamos cuando decimos ese factor de seguridad? Las medidas, estas medidas que están acá, y las condiciones del terreno hacen de que tenga estabilidad ante la falla. De repente si inclinamos, o si de repente si le ponemos carga, o de repente si lo incrementamos con agua, habría que volver a analizar y a ver cómo está el factor de seguridad. Ese es el método de Bishop, ¿ya? Bueno, hoy día hemos tenido una clase muy accidentada. Una lástima, pero bueno, espero que ha quedado grabado y que pueda servir. Acá está el método de Bishop que les mostré antes. ¿Ya? Está, bueno, esto es sencillo, totalmente sencillo. Tenemos la fuerza actuante sobre cada dovela y la fuerza resistente del suelo, ¿no? Con esos dos trabajamos. Hay métodos, pues, de estabilización de taludes, hay métodos de excavación, de drenaje, contrafuerte de tierra o roca, las famosas bermas de relleno, hay estructuras de retención, hay técnicas especiales, ¿no? Todas estas que están acá. Excavación, también para bajarle la presión.
Hay este método drenaje básico y fundamental, generar tuberías de drenaje, el método del dren francés, poner filtros de piedra para que el agua, con tuberías, para que el agua pueda drenar. La idea es disipar, que no se genere presión. Tenemos contrafuertes, ¿no? De tierra o roca, es decir, ponerle pues un relleno ahí encima para evitar que ese relleno caiga, ¿no? También podría ser. También podemos hacer bermas, hacer cortes. Tenemos estructuras de retención, los muy famosos muros de contención, hay pernos anclados en roca y suelo, pilotes, etcétera, elementos. Hay soluciones geotécnicas de estabilidad de taludes. Bueno, acá hay algunas soluciones, mira, que han hecho mediante banquetas, estas de acá que son cortes, que le han quitado la presión, ¿no? ¿Qué más? Tenemos acá muros reforzados con geosintéticos, también acá, mira, por ejemplo, muros reforzados con geosintéticos, tierra reforzada, funciona también. Los famosos soil knitting, acá se excava mediante la perforación e instalación de pernos que cosen las eventuales superficies de falla, ¿no? Hay unos pernos gigantescos que tienen una cabeza plana y se introduce también, ¿no? Y se pone esta manta y entonces también a presión. Muro los gaviones también, una solución alternativa para algún tipo de deslizamiento de tierras. Con shotcrete, recubrimiento con concreto lanzado. Tenemos acá revestimiento con vegetación. Hay mallas que vienen con semillitas, mallas europeas. Esas semillas se incrustan, se impregnan en el suelo y sus raíces comienzan digamos, a generar, pues, ayudan en la cohesión, ¿no? También se ve, pues, una zona verde, también interesante. Estos de acá son, bueno, acá en Oxapampa han hecho unos trabajos poniendo esos elementos de contención. Tenemos estabilización externamente, hay estabilización internamente. Externamente está, pues, los muros de contención, los gaviones, el entibado, etcétera. Y internamente tenemos suelo reforzado, suelo clavado, imagínense. Bueno, acá tenemos un tipo de muro también para proteger. Entonces, este es muro rígido, con piedras también. Acá, bueno, un terramesh. Este terramesh, no sé si ya lo habrán terminado. Acá estaban construyendo en la carretera hacia San Juan. Para no alterar el paisaje, se consideraron los famosos terramesh. También, bueno, que son como cajas. Es muy interesante, también están ahí. Esta es la sección típica de un terramesh. Entonces, se rellena, se hacen rellenos, se ponen cajas, ¿no? Con malla, y se le pone piedras, y bueno, y también se va, pues, colocando así por capas, ¿no? De acá tenemos, bueno, sistema Terramesh, ese sistema ahí está, como ustedes verán. Es interesante para proteger el paisaje, básicamente. Bueno, entonces ha quedado grabado y de pronto espero que se hayan considerado. Bueno, ya se ha retirado. Gracias de todas maneras, perdonen por todas las interrupciones que han habido el día de hoy. Cantidad de interrupciones y bueno, felizmente que he continuado para que quede la grabación y para que todos ustedes puedan ser atendidos. Bueno, no sé si, a ver, estamos por acá. A ver, tenemos entonces el examen final. Ya vamos a descartar acá. Ya.
No sé si habrá alguna pregunta en todo caso con respecto al tema. Ese tema es un tema que más o menos he mostrado lamentablemente hoy día con esa visita del SUNEDU. Siempre que hay visitas externas, entra a tallar todos los estamentos de la universidad y hay desesperación, todo lo que no se hizo durante tanto tiempo se quiere que se haga inmediatamente, que se aparezca así de la noche a la mañana, pero para eso estamos, para apoyar y con nosotros encantado de poner un grano de arena. Felizmente que tenemos un equipo ahí que está trabajando y hasta ahora todo está saliendo de maravillas, ¿no? Ahí están todo bien. Algunas personas se ponen un poco tensas y de pronto comprendo que su ánimo de querer que todo salga bien. Bueno, en lo que es referente a civil, todo está, bueno, estamos yendo bien ahí hasta el momento. Ahora, por ejemplo, desesperadamente me llamaban por un candado, pero decía, pero el candado tiene que tener la administración, yo no quise saber yo de candado. Y bueno, pero cosas así, ¿no? De todas maneras, es la presión del trabajo y no hay que tratar de atender. Es igualita es la chamba en todas partes, ¿no? Y por eso, pues, bien, entonces, antes de que me estén preguntando, vamos a hablar del examen final. Ya la clase ha quedado grabada, ahí está con todas sus limitaciones, pero está grabada, compártanlo. Si no pueden, me pasan la voz, la descargaré y la compartiré el link. Y vamos a tener examen la próxima semana. Estos días, ya, si hoy día ha sido un día bravo, que miren todo lo que me está llamando, no voy a poder hacer clase el día mañana, peor el viernes, porque el viernes sí formalmente estamos convocados. Ya, porque aparte de las visitas hay reunión con ellos y ellos van a pedir explicación de una serie de cosas, que felizmente que estamos ahí. Entonces, pues ya la próxima que nos veamos va a ser la próxima semana y la próxima semana ya vamos a tomar el examen. El examen final está tomando en cuenta eh, todo lo que hemos hecho en la segunda parte, todo lo que vino del parcial hacia acá adelante. Bueno, este tema no, bueno, de ponerles pues que hagan un Excel, no sé, no creo yo sé que lo pueden hacer porque está facilísimo, ahí en el video van a poder ver que todo es totalmente fluye, no hay mayor inconveniente, pero creo que si se toma alguna teoría, creo que teoría podríamos utilizar en este capítulo para poder hacer algunas preguntitas por ahí, pero básicamente en tema de ejercicios tenemos bastante material para poder tomar lo que son pues la presión lateral de suelos, esfuerzo cortante, del triaxial y todo eso que hemos hecho. De ahí creo que es suficiente, se puede sacar algunos ejercicios, tampoco la idea es complicar la vida. Así es que hemos quedado para el día miércoles, ¿no? Si no me equivoco, día miércoles hemos quedado para poder tomar el examen, aunque, a ver, vamos a ver cómo que dice el calendario. El calendario académico dice que el último día de entrega es el 5. Ya, pues entonces creo que se puede tomar con tranquilidad, no hay mayor apuro. 5, porque si tomamos la próxima semana, el 5 o sea, tendríamos que entregar las notas, el examen, la dirección hacia coordinación académica. Todos los profesores tienen que subir, van a tener plazo toda la próxima semana. Tenemos plazo 31 hasta el 3 para que suban sus notas y ya se soluciona. Entonces, creo que sí, pues el próximo miércoles estaremos tomando el examen, ya el examen final para poder devolverle sus notas. El día viernes o el día sábado les estaré entregando sus notas y ahí con eso ya esperemos terminar este ciclo medio irregular, pero espero haberles podido mostrar algo, todas las diapositivas que les he mandado. Ahora sí, no sé si habrá alguna pregunta. Ingeniero, una consulta. Sí. ¿Se podría cambiar el examen para el día jueves, la misma hora? Porque el día miércoles tengo cruce de examen. Wow. El jueves. Y entonces sus notas se las daría el sábado. Pero hemos quedado pues todos el día jueves. ¿Qué ha pasado? ¿El miércoles con qué curso se te cruza? Con tecnología, ingeniero. ¿Está programado en el rol de exámenes para el miércoles? ¿A esa hora? Sí, el examen de suelos empieza a las 8:40 y el de técnico empieza a las 9.
Pero qué raro. A ver, quiero mirar, ¿ah? ¿Estás seguro? Si es que hay cruce lo moveremos, pues. A ver, quiero mirar, ¿ya? Un momentito, por favor. Vamos a mirar, a ver. ¿Dónde estás? ¿Dónde está la uno? Acá está. 2022. Rol de exámenes finales. A ver. Un ratito que cargue. Wow, acá está. A ver, el miércoles tenemos tecnología de los materiales a las 9:30. O sea, del cuarto ciclo, 9:30, con David González. Estamos complicando la vida, creo. Ya. Bien, entonces el jueves es nuestro horario. Creo que el jueves no hay nadie que use con nadie. A ver. Bueno, jueves es nuestro horario, así que ya vámonos al jueves. Sí, porque hay un cruce y la verdad que estamos ahí, no estamos para hacer problemas. Entonces, el día jueves, pasamos al día jueves. Jueves es nuestro horario, jueves ya no creo que nadie tenga esa opción de cruce. Ya, entonces ya estoy tomando en cuenta. Hay alguien, bueno, no creo que nadie tenga porque nuestra clase es el jueves y las notas se estaré entregando sábado. Bueno, en esos días se estaré entregando, ya veré cuándo lo entrego, pero tiene que ser con prontitud. Muy bien. Entonces, pues, de ahí ya nos estamos viendo hasta el jueves de la próxima semana y espero que todo salga bien. No sé si habría otra pregunta, si no, para terminar ahí nomás. Ya, muy bien. Sí. Quisiera preguntarle cuándo van a dar las notas actualizadas de lo que pidieron para que le vuelvan a revisar su parcial. Ya, no ha procedido absolutamente nada de lo que me pidieron para volver a revisar su parcial, porque les he dado la facilidad de su trabajo, que su trabajo sea práctica calificada, y entonces en compensación de eso ya quedamos en que ahí nomás iba a quedar todo. Entonces, más bien, ya en base a ese acuerdo que hubo, es de que ya no voy a revisar absolutamente nada. De acá para adelante está todo lo que estamos revisando. ¿Ya? No sé si quedó claro. Listo, ingeniero. Muy bien. Entonces, pues, les deseo mucho éxito y nos estaremos viendo el día jueves, 8:40. Muy bien. Cuídense, nos vemos. Y ingeniero, cuídese.